con los temas que lo habíamos propuesto desde el inicio de la conferencia del día de ayer. Primero haciendo una pequeña recapitulación de los temas que habíamos abordado. Me permito. Me confirma Carolina si están ustedes observando las diapositivas. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, lo que hicimos el día de ayer, como les había comentado desde un inicio, es abordar la parte introductoria de la legislación migratoria de los Estados Unidos. Me interesaba sobre todo que ustedes conozcan las principales autoridades competentes de manera muy breve, muy resumida, sí, pero que ustedes empiecen a familiarizarse con estos términos. De igual manera, empezamos con el análisis de los tipos de visas que existen según la Ley de Inmigración de los Estados Unidos. Habíamos revisado las dos grandes categorías, las visas de no inmigrante y por otro lado las visas de inmigrante, entendiendo que la principal diferencia entre ambas era la temporalidad, ¿sí? Mientras que las visas de no inmigrante otorgan únicamente a su titular el derecho de visitar territorio americano por un tiempo determinado, por eso son temporales. Las visas de inmigrante, conocidas comúnmente como residencia legal permanente, o la famosa Green Card, sí otorgan en cambio la potestad de vivir y trabajar de manera indefinida en los Estados Unidos. Esa es la principal gran diferencia que existe entre estas dos grandes categorías. Ahora bien, en la clase del día de ayer habíamos estudiado las principales subclasificaciones de las visas de no inmigrante, es decir, todas las clases de visas temporales. Entre ellas vimos la visa de turismo, habíamos, recuerden ustedes, estudiado las visas por motivos de estudio, la visa F, la visa M, la visa J de intercambio, habíamos revisado los diferentes tipos de visas de trabajo y ciertos tipos de visa especiales, también como el de actividad delictiva y también con la visa tipo U que aplicaba para víctimas de tratas de personas, ¿sí? Bien, como les había mencionado, era importante el día de ayer analizar esa parte teórica para hoy sí empezar ya analizando la parte práctica, que es lo que seguramente más les interesa a todos ustedes. Empiezo indicando que siempre en cada una de mis clases, cuando me invitan a seminarios, cuando me invitan a universidades, a institutos, a cualquier centro de enseñanza, busco siempre que todos los conocimientos que son impartidos tengan aplicación práctica. Caso contrario, normalmente lo teórico no sirve mucho, es sin duda alguna importante, pero yo considero que es importante enseñarle al estudiante, sobre todo cuando conoce un tema nuevo, cómo aterrizarlo en la realidad, ¿sí? Es por eso que el día de hoy vamos a enfocarnos netamente en el proceso práctico. Me interesa que ustedes conozcan entonces los tres principales pasos que componen el proceso de obtención de una visa de no inmigrante. Bien, para esto vamos a revisar estos tres temas. En primer lugar, cómo llenar el formulario DS-160. ¿Qué es un formulario? Me adelanto a decirlo, es un formulario en línea, es el mismo formulario que se llena en todas partes del mundo. Por lo tanto, las personas que viven en Colombia, los que viven en Perú, en Honduras, en cualquier otro país de Latinoamérica, tienen que seguir absolutamente el mismo proceso. Inclusive personas de otros continentes que busquen acceder a la visa de no inmigrante llenan exactamente el mismo formulario. Es por eso que no deben preocuparse si es que ustedes son de un país distinto al mío. Yo soy de Ecuador, sin embargo, el proceso es casi que el mismo. Es exactamente el mismo en el llenado del formulario. A veces lo que varía es sobre todo el cómo sacar la cita en el consulado, pero ya vamos a ver cómo identificarlo en cada uno de esos países. No se preocupen por ese aspecto, ¿sí? Lo que me interesa sobre todo es que ustedes como futuros asesores en materia migratoria, en materia legal migratoria, puedan conocer a profundidad cómo llenar este formulario. Bien, siempre el proceso de tramitación de una visa de no inmigrante, como por ejemplo una visa de turismo, empieza con el llenado del formulario de S-160, que no es más que aquella petición en la cual el solicitante le dice al gobierno americano, oiga, yo estoy interesado
en viajar a los Estados Unidos por motivo de turismo o en la visa tipo M, por ejemplo, por motivos de estudio, por un determinado tiempo, por un periodo temporal, ¿sí? Y por supuesto, ese formulario de S-160 debe contener información personal del solicitante. Hay varios aspectos importantes, como luego lo vamos a poder verificar, pero de manera resumida puedo decir que el tipo de información que se pide acerca del solicitante es información personal, número de cédula, número de pasaporte, se pide información de familiares, estado civil, información sobre estudios académicos que haya cursado esa persona, información sobre la solvencia o estabilidad económica, a qué se dedica, etcétera, y varias preguntas relativas a seguridad, ¿sí? En general, me interesa que ustedes comprendan cuál es el objetivo de este formulario de S-160. Es la solicitud que hacemos por escrito a través de un formulario electrónico en el cual manifestamos nuestra intención de solicitar la visa americana. Bien, hay que entender en primer lugar que todo aspirante a una visa de no inmigrante debe llenar un formulario de S-160. Recordamos que ayer vimos todas las clases de visas de no inmigrante, es decir, el formulario de S-160 es el mismo formulario que se llena, por ejemplo, en visas de turismo, es el mismo que se llena en visas de estudio, F, M y J, las que analizábamos ayer. El mismo formulario se llena en las visas de trabajo que estudiamos ayer y en los demás otros subclasificaciones de visas de no inmigrantes, ¿sí? Es por eso la importancia de este formulario y es por eso la importancia de dedicarle el tiempo de una clase entera de 2 horas, como lo vamos a hacer en esta tarde, de enseñarles a cómo llenar este formulario porque es el que más se utiliza en la práctica. Créanme que el saber llenar correctamente este formulario a cada uno de ustedes les va a abrir muchas puertas hablando profesionalmente, en lo laboral, ¿sí? Bien, algo que también les había mencionado el día de ayer es el hecho de que este formulario debe ser llenado de manera individual. El formulario siempre es personal. Por lo tanto, si es que a su despacho acude una familia de 5 integrantes, ¿cuántos formularios deberá llenar usted? 5 formularios, uno por cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un bebé de 3 o 4 meses de edad? También necesitamos llenar un formulario. Es decir, cada solicitante requiere un formulario, no importa si es menor de edad o si es de la tercera edad, ¿sí? Bien, algo que también les había mencionado es el hecho de que es un formulario electrónico, no se lo llena en físico, en ningún formulario físico, en algún documento físico, sino siempre se lo va a llenar a través del SEAC Center, que es el Consular Electronic Application Center del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. La página web en la cual debemos ingresar para poder realizar el proceso de llenado del formulario es la que consta este momento en las diapositivas y que contiene este hipervínculo, ¿sí? Recuerden, quizás para las personas que recién se conectan el día de hoy, desde el día de ayer yo les ofrecí compartirles todo este material, ¿sí? Pero para quienes gusten en este momento, tienen algún otro dispositivo a su lado, pueden ingresar a la siguiente dirección web, ¿sí? Es más, luego lo vamos a hacer porque vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo llenar precisamente un formulario de S-160. Bien, ¿qué se requiere o qué requisitos principales necesitamos para llenar estrictamente el formulario? ¿Sí? De manera general, voy a hablar de requisitos generales. Obviamente, habrá ciertos tipos de visa, como la de estudios, que requieran requisitos adicionales, pero de manera general podemos decir que se requiere siempre un pasaporte vigente. Sin pasaporte es imposible llenar un formulario de S-160 porque es una de las principales de los principales datos que nos va a solicitar el formulario. ¿Qué más vamos a necesitar? Fotografías en formato digital con fondo blanco en tamaño 5x5, ¿sí? Eso es importante tener las fotografías en digital porque hay un punto en la parte final ya de lo que estamos llenando el formulario de esos 160 en donde tenemos que cargar un archivo en formato JPG
con nuestra fotografía. Bien, es importante, por supuesto, tener toda la información a la mano del viaje, de los familiares, del empleo, la educación, etcétera. Todos los aspectos importantes de la vida de ese solicitante que se nos pregunta precisamente en el formulario, ¿sí? Luego les voy a contar cuál es la metodología que yo aplico y que quizás ustedes como futuros asesores migratorios la podrán replicar. Algo también muy importante, pero lo que les voy a decir, espero que no les asuste, es el hecho de que el formulario de S-160 se debe llenar en inglés. Este es un requisito obligatorio. El llenarlo en otro idioma puede obviamente afectar el proceso de tramitación. A excepción, ojo con esto, a excepción de los nombres propios. Obviamente, si el nombre de una persona, el nombre de una dirección, de una calle, de un barrio, etcétera, es en español, yo no puedo traducirlo porque se trata de nombres propios, ¿sí? Tranquilos por este lado, les voy a enseñar ahora que vamos a ver la parte práctica, que no es necesario manejar el idioma inglés para poder llenar el formulario. Hay muy pocos campos en los cuales se requiere que usted escriba la información o la pregunta que se le está consultando, ya que en la mayor parte existen opciones múltiples, es decir, la pregunta es de opción múltiple, ¿sí? Justamente en las diapositivas que estoy compartiendo en este momento, en la parte final ustedes van a encontrar subrayado en color amarillo, dice DS160.pdf. Esto es un ejemplo, una guía que yo he incluido en este material que voy a compartir con ustedes, donde quizás voy a aprovechar este mismo momento. A ver, me sale que no se puede abrir este momento. Debe ser por lo que estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sin embargo, este es un documento PDF que ustedes también lo van a tener. Yo voy a enviar a los organizadores, donde consta una guía paso por paso en español de cómo ir llenando el formulario, ¿sí? Sin embargo, hoy vamos a hacer el ejemplo de un caso práctico en la misma página web, ¿sí? Me interesa que ustedes se familiaricen con la misma. Bien, antes de ingresar a la página web e ir haciendo la aplicación en tiempo real, me interesa que ustedes se familiaricen con algo muy importante. De esto, si ustedes gustan, pueden tomar nota o tomar una fotografía, porque sí es muy importante lo que voy a decir. Cuando ustedes inician la aplicación de un formulario de S160, les va siempre a aparecer una página muy similar a la que estoy compartiendo en pantalla con ustedes. Y en una parte de esta pantalla dice Your Application ID is, y hay un código. Si ustedes se fijan, en esta parte que se encuentra englobada en un círculo, consta un código en letras de color, en letras y números de color rojo, ¿sí? Ese código ID es sumamente importante por lo siguiente. Cuando usted va a llenar un formulario de S160, el formulario es extenso, es demorado, es largo, tranquilamente puede tomarle de 1 hora a 1 hora y media el formulario de cada persona, porque se nos pide mucha información. Imagínese usted si está llenando el formulario de 3 o 4 personas al mismo tiempo, le puede tomar toda una tarde. Entonces, al ser demorado el proceso de llenado de cada formulario, es importante desde que iniciamos nosotros el llenado de un formulario, guardar, anotar o tomar una fotografía siempre de este código, que va a ser un código único, por supuesto, en cada caso. Este que les muestro es nada más un ejemplo. Lo que me interesa es que ustedes sepan dónde van a encontrar el código ID. ¿Por qué es importante? Porque el formulario, al ser electrónico y al llenarse exclusivamente a través de esta página web del Departamento de Estado, resulta que a veces, como esta página lo utilizan en todo el mundo, hay aplicantes de todas partes del mundo, a veces esta página o sitio web se cae, ¿sí? Entonces, si es que uno no guardó este código que les acabo de mostrar,
no va a poder recuperar su formulario y le toca de nuevo hacer todo el proceso. Es decir, ha sido una pérdida de tiempo. Es por eso un tip muy práctico que siempre se hace énfasis a todos los estudiantes es que desde el inicio anoten bien el código ID de cada una de las aplicaciones o formularios que inician, ¿sí? Bien, esto ya les voy a indicar también más adelante. En esta diapositiva muestro el ejemplo de un pasaporte del Ecuador. ¿Por qué? Porque en el caso ecuatoriano, anteriormente, este es un pasaporte antiguo, actualmente se está renovando de igual manera en nuestro país. Sin embargo, se solía manejar dos tipos de números diferentes. Uno es el número de pasaporte y hay pasaportes de algunos países, como el caso ecuatoriano que expongo con ustedes, donde existe también un código distinto que se conoce comúnmente como Passport Book Number, que significa número del libro del pasaporte. Es decir, hay dos números en ciertos países, número de pasaporte y número del libro del pasaporte. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay una sección del formulario donde se nos pregunta estos dos datos, el número del libro del pasaporte y el número del pasaporte. ¿Cuál es la tarea que les dejo a cada uno de ustedes? Que dependiendo su país averigüen si en su pasaporte en específico existe o no existe número del libro de pasaporte, porque ojo con esto, hay varios países que solamente tienen un número, que es el número de pasaporte general y no hay el número del libretín de pasaporte, ¿sí? Eso queda como tarea, por supuesto, para cada uno de ustedes. Entiendo, aquí tenemos estudiantes de todas partes de Latinoamérica, por lo tanto, no hay una sola información en este sentido. Pero es importante indicarles para que ustedes sepan a qué voy a hacer referencia más adelante cuando veamos ya el formulario. Algo importante también, esto es muy importante lo que voy a mencionar y no lo había dicho antes. El formulario DS-160 es el mismo formulario que hay que llenar también cuando hacemos nosotros el proceso de renovación de visa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene, por ejemplo, un cliente que ya tenía una visa de turismo, vencieron los 5 años y ahora busca renovar, el formulario que debe llenar es el mismo. El formulario de S160 sirve para primeras aplicaciones como también para procesos de renovación, ¿sí? Eso es sumamente importante y es por eso que en este punto les muestro un pequeño extracto del formulario donde cuando estamos haciendo un proceso de renovación se pide el número de la visa anterior. Aquí les pongo un ejemplo de una visa americana emitida acá en Ecuador, por supuesto, y aquí les muestro, les señalo dónde se encuentra el número de la visa americana, para que quienes quizás no están familiarizados aún o nunca lo han visto puedan conocerlo, ¿sí? Bien, antes de pasar ya con el inicio del caso práctico, como les había dicho, me gustaría mucho dar las últimas recomendaciones para empezar con pie derecho nuestro primer caso práctico, ¿sí? Algo muy importante, siempre que nosotros hagamos una tramitación de una visa americana, hay cifras, por ejemplo, dadas por la Embajada de los Estados Unidos acá en Ecuador, que dicen que el 50% de éxito en una aplicación de visa depende de que el formulario esté llenado de manera correcta. Y señalan que las fallas más comunes se suelen dar por errores en realidad bastante ingenuos, errores por elegir mala categoría de visa, errores por tipear malos nombres o los números, etcétera. Es por eso importantísimo la clase del día de ayer donde les enseñé las categorías y tipos de visa, porque sin eso usted puede cometer muchos errores al llenar ya de manera práctica un formulario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una recomendación importante en este punto? Cuando yo lleno un formulario, les hablo de mi caso, de mi ejercicio profesional en este ámbito, yo siempre me doy el tiempo adecuado y necesario para revisarlo siquiera 2 veces antes de ya enviarlo electrónicamente. Porque una vez que usted envía definitivamente el formulario de S160, ya no hay cómo hacer cambio o modificación alguna. Entonces,
Lo importante es siempre revisar el formulario, le da la oportunidad de que usted revise una vez que termina cada una de las respuestas y que las edite antes de enviarla definitivamente. Por lo tanto, es importantísimo darse el tiempo en cada formulario porque un error, por más pequeño o ingenuo que sea, puede acarrear problemas al momento de aprobar o resolver sobre su petición, ¿sí? La recomendación que les voy a dar a continuación es la más importante que puedo darles en todo este seminario y que si es que algo se les queda de esta clase, precisamente buscaría que sea lo siguiente. Hay que decir siempre la verdad, ¿sí? Una cosa es que ustedes como asesores migratorios armen una estrategia correcta valiéndose de la situación de la persona, es decir, valiéndose de la situación real que vive esa persona, y otra muy distinta es que ustedes mientan acerca de la situación familiar, económica, social, de estudios, etcétera, de una persona. Porque el mentir, ya sea en un formulario de S160 o cualquier otro tipo de los formularios que vamos a revisar, puede acarrear fuertes sanciones. Y bueno, más allá de las fuertes sanciones, la principal sanción, quizás y la más leve, es el hecho de que un oficial consular, en un proceso de entrevista, si detecta que el solicitante ha mentido, aunque sea en algún dato que realmente no era relevante, es más que suficiente para que la visa le sea negada, ¿sí? Y hay casos, por supuesto, donde inclusive el oficial consular le establece una sanción que luego usted necesita un waiver o perdón migratorio para volver a tramitar. ¿Qué quiero decir con esto? Decir siempre la verdad es fundamental para que inclusive el proceso de la entrevista, que es un proceso posterior, como lo vamos a ver, resulte con éxito. No me voy a adelantar al proceso de la entrevista y quizás voy a explicar a medias la importancia de decir la verdad, porque luego, cuando revisemos el proceso de la entrevista paso por paso, qué decir, qué no decir, qué se pregunta, qué no se pregunta, voy a demostrar con casos prácticos el por qué es sumamente valioso que el solicitante siempre diga la verdad. Mentir no aporta nada, ¿sí? Y ustedes seguramente en sus países sucede lo mismo que acá en Ecuador, donde muchas personas mal asesoran a sus clientes en temas migratorios, sobre todo para visas de no migrantes como tal, le suelen decir que mienta, por ejemplo, que tiene familiares ilegales en los Estados Unidos, que mienta acerca de situación económica, que mienta acerca de su empleo, etcétera. Es común, por lo menos en mi país. Puedo hablar con certeza de lo que sucede acá, pero yo me imagino que es algo que se produce realmente en toda Latinoamérica, ¿sí? Es más, ustedes sabrán darme la razón o no a través del chat, ¿sí? Lo importante es precisamente darse cuenta, acá leía justamente un comentario que decía que incluso puede perjudicar al asesor el mentir en la información. Totalmente, totalmente. Si usted es la persona que está asesorando, tiene que decir la verdad, porque inclusive le podría acarrear sanciones hacia usted. Bien, como les decía, este punto vamos a verlo con más detenimiento en la segunda parte de esta clase cuando analicemos la entrevista. Ahora estamos concentrados en el formulario. Bien, hay que tener la información a la mano. Por supuesto, lo que normalmente yo hago es lo siguiente. Como el formulario se lo llena en línea de manera electrónica, yo no lleno el formulario real frente al solicitante. ¿Por qué? Porque hay veces que la página se cae, que el internet se va por algún motivo. Quién sabe, una vez recuerdo inclusive se fue la luz de mi oficina, de mi edificio, y todo se quedó ahí paralizado y perdí toda la información. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es siempre agendar una primera cita con su cliente. Usted reúne la información que luego va a necesitar y luego ya usted con calma, con detenimiento, sin la presión de tener delante suyo a su cliente, va llenando el formulario ya en línea, ¿sí? Es decir, creo yo que esto le da a usted más tiempo inclusive
para que luego con pausa, con calma, pueda ir revisando que la información ya definitiva que sube en la página web sea la correcta. Esa es mi recomendación, ¿sí? Sin embargo, hay personas que llenan ese mismo momento, sino ahí yo creo se presta a más errores. ¿Por qué? Porque uno hace rápido, está con la presión de que el cliente le esté esperando, ya ha pasado más de una hora, entonces se presta a más confusiones y errores. Bien, algo que también recomiendo en la página web que antes les compartí, se puede verificar con anticipación que la fotografía del solicitante sea válida. Hay la opción de hacer un test para verificar si la foto es válida o no. Algo importantísimo, guardar constantemente cada página llenada. El formulario está compuesto de alrededor de 13 páginas distintas. Al finalizar cada página de información, hacemos clic en pasar a la siguiente, pero el formulario nos da la posibilidad de al finalizar cada página guardar, hacer clic en la opción que dice Save para que la información quede guardada ya en la nube. Es decir, si es que ese momento tenemos algún problema con el internet, etcétera, luego con el código que antes les había enseñado, ustedes recuperan el formulario en la parte que se habían quedado, ¿sí? Es decir, no pierden toda la información. Es por eso lo importante de ir guardando cada una de las páginas que se llenan. Bien, es importante, algo que ya les había dicho, revisar antes de enviar de manera definitiva por lo menos 2 veces el resumen antes de firmar y enviar el documento. Mientras más información brindes es mejor, por supuesto que sí. El formulario tiene varias preguntas, algunas de ellas son opcionales, pero hay que darse cuenta que si una persona está solicitando una visa, lo recomendable es que sea lo más transparente posible, que cuente todos los aspectos de su vida, de su experiencia laboral, no solamente su empleo actual. Hay una sección que le preguntan de empleos anteriores. Mientras más información usted brinde, es mucho mejor y le beneficia a la persona. De igual manera, tener siempre claro el propósito de viaje y un esquema de los tiempos, lugares y todo lo relativo al viaje como tal. A qué ciudad de los Estados Unidos pienso llegar, desde qué ciudad voy a regresar ya a mi país de origen. Todos esos datos y aspectos se preguntan, como ya lo vamos a revisar justamente ahora. ¿Sí? Bien, una vez que se llena y se firme electrónicamente el formulario, hay que imprimir la confirmación del formulario. Esto es algo que ya les voy a indicar ahora que veamos el caso práctico, ¿sí? Bien, en este punto me interesa ya ingresar a la página web para ir haciendo un ejemplo en vivo, de manera que ustedes puedan constatar cómo funciona el llenado del formulario, ¿sí? Carolina, no sé si me confirma si ahí se está compartiendo ya la página de Internet Explorer o no. No, doctor. A ver, me permite un segundo. Y ahí se puede observar. Sí, ahí ya se puede observar. Perfecto, muchas gracias. A ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Las personas que deseen pueden, si tienen algún otro dispositivo a su lado, pueden intentar ir haciendo conmigo, ir llenando también un formulario de ejemplo, ¿sí? Un caso práctico que vamos a hacer a manera de ejemplo para que ustedes, la idea es que se familiaricen con la página, sepan cómo iniciar un formulario, cómo ir llenando, qué responder, qué no responder, cómo guardar, etcétera. Aquellos que no tengan un dispositivo únicamente observan el proceso que voy a ir realizando, ¿sí? Realmente, si para las personas que es primera vez que van a ingresar en este sistema, quizás sí es más recomendable que observen antes que se desconcentren, porque quizás se van a perder en el transcurso de lo que vamos avanzando con las páginas, ¿sí? Bien, la página a la cual debemos ingresar es seac.state.gov, ¿sí? Que es el SEAC Center, el Consular Electronic Application Center del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En esta página, en esta primera página, ustedes se van a dar cuenta
que nos dice que hay dos clasificaciones. Acá nos dice visa, pero en la parte inferior nos dice non-immigrant, que significa no inmigrante. Y vemos que en la primera opción en azul nos dice DS-160, aplicación online para visa de no inmigrante. Hay una serie de opciones más que en realidad este momento no las voy a explicar porque, por ejemplo, las que se encuentran acá al último, que dice immigrant, son opciones relativas a la residencia legal permanente o green card, que es el tema que vamos a revisar el día de mañana. Entonces, por ahora, lo que me interesa es que ustedes conozcan que la página de inicio del SEAC Center les brinda estas opciones, ¿sí? Una de ellas es, por supuesto, la de chequear cuál es el estado de la aplicación de la visa. Pero la que nos interesa en este momento para iniciar con un formulario DS-160 es la primera opción, la que dice DS-160, ¿sí? Así que hacemos clic en esta opción. Bien, al hacer clic en esta opción se va a abrir una página similar a la que este momento estoy compartiendo en pantalla. Recuerden que esto lo estamos haciendo en vivo. Lo primero que me interesaría indicar en este punto, para quienes no manejan mucho el idioma inglés y para que estén tranquilos en el resto del seminario, es que hay la opción de elegir el idioma que usted hable, que usted maneje, ¿sí? En la parte superior derecha hay una opción que dice Select Toolship Language, ¿sí? Usted puede hacer clic en esta opción y buscar en este caso español. Al hacer clic en español, se va a dar cuenta que hay, depende del ordenador que usted maneje, el tipo de sistema operativo, hay ciertas computadoras, por ejemplo, que van a traducir toda la página como tal. Hay otras, como la mía, que no traducen absolutamente todo, sino que es necesario, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué dice aquí, poner el cursor encima de la frase en inglés, y si ustedes se fijan en la parte superior se tradujo automáticamente, salió un nuevo cuadro de texto donde dice escoja un lugar y asegúrese de que tiene los documentos y la información que necesitará. Entonces, la primera parte importante es que ustedes aquí elijan la opción de español para que luego, cuando vamos llenando el formulario, puedan ir traduciendo cada una de las preguntas, ¿sí? Bien, lo primero que debemos hacer para iniciar ya un formulario DS-160 es responder la primera pregunta para iniciar, que nos dice, escoja un lugar donde usted solicitará esta visa. Y si ustedes se fijan, aquí hay una lista desplegable con varias opciones múltiples, ¿sí? Y aquí hay un listado de varios países, Australia, Angola, Argentina. Al lado de cada país hay una ciudad, que es normalmente donde se encuentra la embajada o consulados de los Estados Unidos. Por ejemplo, Argentina, Buenos Aires. Busquemos más ejemplos, Bolivia, La Paz. En Brasil encontramos varias opciones, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo. Yo voy a hacer el ejemplo con el caso de mi país, de Ecuador, ¿sí? En Ecuador nosotros tenemos dos opciones. En Guayaquil se encuentra el consulado y en Quito se encuentra la embajada. Hay otros países donde solamente hay la opción de una ciudad, ¿sí? En mi caso voy a elegir Guayaquil, Ecuador, ¿sí? Al hacer clic en el lugar desde el cual usted va a aplicar para la visa americana, en la parte inferior hay un recuadro que le dice ingrese el código como se muestra en la imagen, que es este código de seguridad, ¿sí? En cada uno de sus ordenadores saldrá un código distinto, por supuesto, y vamos a escribir lo que veamos en pantalla. En el caso particular mío es Y5BPMK. Perfecto. Vamos ahora a irnos a la parte inferior donde nos da dos opciones, ¿sí? La una de esas nos dice Start an Application,
que significa comenzar una solicitud. Hacemos clic ahí para iniciar el formulario de S160. Pero antes de hacer clic aquí, explico la opción que hay en la parte inferior que dice Retrieve an Application, que ayuda o sirve para recuperar una solicitud cuando ya la estuvimos llenando y por A o B motivo salimos del sistema y queremos recuperar, por ejemplo, en la tercera página que ya estaba guardada, hacemos clic en Retrieve an Application y con el código que antes les había indicado, ustedes pueden ir a esa página y no tienen que iniciar un formulario desde cero, ¿sí? En este caso, como si vamos a iniciar un formulario de S160 desde el inicio, desde cero, hacemos clic en Start an Application. Bien. Aquí inclusive mi ordenador me da la página de traducir todo al español, pero la voy a mantener en idioma inglés, ¿sí? Bien. Aquí hay eh, alguna información importante que usted puede irla verificando. Es información introductoria acerca de cuál es el propósito de esta página web del SEAC Center y hay que hacer clic en la opción que dice yo acepto los términos y las condiciones de esta aplicación, ¿sí? Vamos a la parte inferior donde vamos a encontrar la página que antes yo les había mencionado y que les había puesto un ejemplo en las diapositivas y les indicaba que era muy importante tomar nota de este código que aparece estoy señalando este momento con el cursor. En este caso dice Your Application ID is, y nos da un código que en mi caso particular es AA009ZCNXT, ¿sí? Y la fecha es la de hoy, en la cual estamos iniciando nosotros la aplicación de este formulario de S160. Inclusive en la parte inferior hay una opción que dice imprimir el código de este formulario. Si es que usted tiene una impresora a mano, pues sí es recomendable que lo imprima o que lo anote con esfero en algún lado o lo tome una fotografía, porque luego precisamente usted lo va a necesitar para recuperar el formulario. Bien, una vez entonces que anotemos este código, vamos a continuar en la parte inferior con lo siguiente. El sistema le pide que escoja una pregunta de seguridad que nos va a servir sobre todo cuando intentemos precisamente recuperar el formulario en la parte que estemos o que nos hayamos quedado. En este caso hay varios tipos de preguntas. La primera, usted puede elegir cualquiera de ellas, ¿no es cierto? La primera dice, what is the given name of your mother's mother? En este caso, ¿cuál es el nombre de tu abuela materna? Yo normalmente sé elegir la primera pregunta y escribo el nombre de mi abuela materna, que es Susana, y en ese caso, obviamente usted debe recordar la respuesta que haya escrito porque para recuperar luego el formulario le van a preguntar esto y usted tendrá que escribir exactamente la misma respuesta, ¿sí? Entonces, principal indicación en esta primera página, obligatorio anotar este código ID, elegimos la pregunta de seguridad, cualquiera de esas preguntas, anotamos la respuesta de seguridad, recordamos qué fue lo que escribimos como respuesta de seguridad y hacemos clic en continuar. Bien, ahora el sistema ya nos ha abierto la primera página que sí debemos llenar del formulario DS160. Si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda hay varias pestañas, ¿sí? En la que nos encontramos en este momento es la que se encuentra con un cuadradito negro que dice Personal One, ¿sí? Nos falta llenar cada una de estas páginas que se encuentran señaladas en esta parte izquierda. Ahora bien, vamos a dar inicio entonces con la explicación de cada una de las preguntas de esta primera página. La primera página empieza solicitando información de carácter personal. La primera pregunta, si ponemos el cursor encima, nos dice surnames, que significa apellidos. Aquí es importante ingresar los apellidos del solicitante. Como les había dicho, si bien el formulario se llena en idioma inglés,
Al tratarse de nombres propios, los ponemos tal como son en español. En este caso, por ejemplo, vamos a poner, se me ocurre, Fernández García. Utilicemos el mismo ejemplo que nos da la página, ¿sí? Fernández García. Ponemos los apellidos. En la parte inferior, la siguiente pregunta nos dice nombres de pila o los nombres de esa persona. En este caso también pongamos Juan Miguel, ¿sí? Como son nombres en español, los escribimos tal como son. La pregunta inferior nos dice, escribe el nombre completo en su alfabeto nativo. Aquí hay dos opciones de llenar esta parte. Esto lo hemos conversado con varios oficiales consulares. Muchos de ellos nos han dicho que si ya llenamos estos dos campos anteriores, no es necesario escribir nuevamente todos los nombres porque el alfabeto nativo no es distinto al idioma español en el cual se escribió. Sucediese algo distinto si, por ejemplo, hay ciertos países donde se utilizan otros tipos de seudónimos, otros tipos de nombres, ahí sí fuese necesario. Entonces, por lo menos la recomendación que hemos tenido acá en Ecuador por parte del Consulado y Embajada de los Estados Unidos es que hagamos clic en esto no aplica. ¿Por qué? Porque ya están en la parte superior indicados los dos nombres y los dos apellidos. En caso de haber un nombre, por supuesto, solamente se pondrá un nombre de esa persona. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Ha utilizado otros nombres? Por ejemplo, apellidos de soltera. Esto aplica en ciertos países donde las mujeres, al contraer matrimonio, cambian de apellido, ¿no es cierto? Otros nombres de carácter religioso, profesionales, alias, etcétera. En este caso se puede responder yes o no, es decir, sí o no. Dependerá del caso en concreto. Lo común en los países, en la mayor parte de países latinoamericanos, es que no se utilice algún otro tipo de alias o de nombre, sino el nombre común o el nombre de pila. Pero hay ciertos países, pongo el ejemplo de Brasil, donde sí se suele utilizar otros nombres profesionales o alias. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Ronaldinho, de los jugadores de fútbol, ¿sí? Ahí suelen tener nombres como alias o nombres profesionales distintos a su nombre de pila. Bien, en este caso lo común es poner que no. Obviamente dependerá ya de cada caso en concreto. Bien, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Tiene usted una clave telecode que represente su nombre? Hay ciertos países que tienen ciertos sistemas con los cuales se otorgan códigos de 4 dígitos para determinados nombres. En la mayor parte de países latinoamericanos no es aplicable, no se lo utiliza, por lo tanto lo común también es responder que no en esta opción. Ojo, esto no se está refiriendo a número de cédula, de número de documento de identidad, ni nada de eso. Un telecódigo es un número que representa el nombre, ¿sí? Eso no existe en la mayor parte de países latinoamericanos. Bien, en la parte inferior le pregunta el sexo de la persona. Solamente hay dos opciones, male o female, es decir, hombre o mujer. Hay que entender que esta pregunta no hace referencia al género. Aquí no hay opción de homosexual, lesbiana, bisexual, etcétera. Las únicas dos opciones es en referencia al sexo, male o female, ¿sí? En este caso vamos a escoger masculino. Bien, en la parte inferior le va a preguntar el estado civil, ¿sí? En este caso, entonces, debemos nosotros escoger, hacer clic en la opción de la lista desplegable y nos van a aparecer varias opciones múltiples. La primera de ellas nos dice married, que significa casado. La segunda opción nos dice common law marriage, que significa casado bajo la ley, la common law de los Estados Unidos o países anglosajones. También tenemos la unión civil o las parejas domésticas como tal, que ocurre cuando, por ejemplo, aquí no conozco la legislación de cada uno de estos países, pero en el caso ecuatoriano se lo conoce como unión libre
o la conocida también como unión de hecho, que son dos figuras que aplican para convivientes que si bien no están legalmente casados, no han contraído matrimonio, viven juntos por algún año, inclusive normalmente suele existir incluso una sociedad de bienes en conjunto, ¿sí? Bien, ¿cuál es la siguiente opción? Single, que se refiere a soltero o soltera. Widow, que se refiere a viudo o viuda. Divorce, que se refiere a divorciado. Legally separate, que se refiere a separados legalmente. Figura que, por ejemplo, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano. Aquí también cada uno de ustedes tiene que ver lo aplicable de acuerdo al estado civil que esa persona tenga según su documento de identidad en cada uno de sus países. En este caso específico vamos a decir que el señor está casado, ¿sí? Por lo que vamos a elegir married. Bien, ¿qué otra información le pide en la parte inferior del formulario? Escoger la fecha y lugar de nacimiento de esa persona. Debemos elegir el formato, si ustedes se dan cuenta, nos pide primero días, luego el mes y luego el año. Vamos a decir que el señor nació el 1 de enero del año 1950, ¿sí? Muy bien. Nos va a preguntar también la ciudad de nacimiento de esa persona. Todo esto debe guardar coherencia con sus documentos de identidad. En el documento nacional de identidad normalmente consta la ciudad de nacimiento. Para efectos de ejemplo vamos a elegir Cuenca, ¿sí? En estado o provincia, a manera de ejemplo, voy a escribir Azuay. Todo esto son nombres propios, se los describe tal y como son en español. Y finalmente elegimos el país o la región donde nació, que en este caso, a manera de ejemplo, escojo Ecuador, ¿sí? Bien, con esto verificamos que la primera ¿Cuánto página van? de Personal Information esté completamente llenada y al verificar que no hay ¿Mm? ningún campo ¿Cuánto que van, no ha sido imbécil? llenado, vamos a irnos a la parte final donde encontramos tres opciones. Si ustedes se dan cuenta, la primera nos dice Back, Getting Start, que se refiere a regresar a la página anterior. La segunda, la opción que se encuentra al centro, con un icono de un pequeño disquete, dice Save. Esa es la opción que siempre, como les había dicho antes, recomiendo hacer al final de cada página del formulario, ¿sí? Entonces, antes de hacer clic en Next, que nos permite avanzar a la siguiente página, recomiendo siempre guardar la información. Así que todos vamos a hacer clic en Save. ¿Qué mensaje nos ha aparecido en esta página? ¿Sí? Ahora puse la opción de traducir más bien para que todos podamos verlo en español. La aplicación se ha guardado en la base de datos. Durante los próximos 30 días, usted podrá recuperar la aplicación de la base de datos proporcionando el identificador de aplicación y respondiendo preguntas de seguridad. Como les decía, imaginémonos este momento se desconecta su internet, no habrá problema. Usted vuelve a iniciar en la página, pone Retrieve an Application, como les había indicado, recupera la solicitud con el código ID, que es este que consta en esta parte superior, que es el que asomaba en la primera página, y con la pregunta de seguridad que usted haya elegido, volverá a la parte específica donde usted se quedó en el llenado del formulario, ¿sí? Bien, como nos ha confirmado el sistema que se guardó con éxito nuestra primera página del formulario, hacemos clic en continuar con la aplicación y no se asusten si les aparece nuevamente la misma página. Es normal que una vez guardada la información hacemos clic en continuar y nos aparece la página que ya estuvo llenada, ¿sí? Vamos de igual manera a la parte inferior y ahora sí, como ya está guardada esta página, hacemos clic en la opción que dice Next Personal 2, ¿sí? Para avanzar a la siguiente página del formulario. Bien, vamos, ¿qué les parece si hacemos un pequeño receso de unos 4 minutos nada más? Lo único que voy a hacer es hidratarme un poquito para continuar hasta las 8 de la noche. Vamos a intentar no demorarnos mucho en el formulario porque en realidad es extenso.
pero me interesa revisar todo el formulario para que ustedes vean cómo son todas las preguntas, porque al final la parte práctica de este seminario es la que más les va a servir a ustedes para que puedan ya empezar a brindar servicios migratorios, ¿sí? Entonces, hagamos lo siguiente, me parece que son, mi reloj se marca a las 6:58 de la noche. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, ¿sí? A las 7:03 yo me conecto nuevamente, ¿sí? Por ahora hagamos un pequeño receso y luego continuamos de corrido hasta las 8, ¿sí? ¿Les parece? Hagamos así entonces.